Tenía pensado empezar con Portellano, que es otro texto que nosotros tenemos, pero me interesa más que estos conceptos de Piaget los veamos ahora, si pueden entrar en el examen, y después, ver Portellano para el segundo parcial. Y además va a tener, Portellano es un neuropsicólogo, tiene una mirada muy centrada obviamente en la neurología y en qué partes, digamos, del cerebro entra en juego a la hora de algunos procesos cognitivos, principalmente las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, como yo les dije en las primeras clases, tienen que ver, en realidad podríamos decir que es una función que va a abarcar diferentes funciones, podríamos decirlo así. O sea, la función ejecutiva en sí es un todo que nuclea un montón de otras funciones. Entonces, como es una función que en general, o son funciones que en general se ponen mucho más en juego a partir de los 6 años en adelante, porque es donde alcanzan mayor madurez a nivel cerebral, a nivel de conexiones cerebrales, está muy asociada a los procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, lo vamos a ver. Pero decidí cambiar el orden, así que vamos a arrancar con Piaget. Hasta donde podamos, por el tema del horario, pero vamos a ir a... Acá vamos a salirnos totalmente de lo que veníamos viendo, porque veníamos viendo todo un desarrollo afectivo. Esperen que ahora abre la presentación. Ahí está. Y ahora vamos a pasar a un desarrollo cognitivo, ¿sí? ¿Está relacionado? Sí, obviamente que está relacionado, porque ya Piaget hablaba, si bien no desarrolló así con tanto detalle, pero hablaba de que para que se pueda generar digamos, el conocimiento, se pueda generar el acto, digamos, de intercambio, de interacción con el objeto de conocimiento, es necesario que haya afecto puesto en esa situación, porque si algo no nos genera interés, no es posible de que pueda ser ni asimilado, ni acomodado como lo planteaba Piaget. Pero nosotros vamos a tener, en los textos que vamos a ir viendo de Piaget, una primera parte que va a ser esta, que tiene que ver con los conceptos fundamentales de la teoría, y después vamos a ver las etapas del desarrollo de la inteligencia para luego cortar en lo que sería la niñez, o cortar, digamos, al principio de la adolescencia, y terminar de ver Piaget junto con Freud y con Erikson cuando comencemos a ver adolescencia, que en realidad es la clase siguiente, pero bueno, de todas maneras en el cronograma está separado, está incluido todo lo que es el desarrollo de la inteligencia en la adolescencia, que es el periodo formal, como parte de los textos de adolescencia. Entonces lo que vamos a ir viendo hoy es puntualmente los conceptos. La clase que viene, que no va a entrar al parcial, pero sí va a entrar en el segundo parcial, vamos a ver los diferentes estadios, el estadio sensomotor, el preoperatorio y el operatorio concreto. Hasta ahí, junto con el operatorio concreto, vamos a ver estas funciones ejecutivas que van a estar relacionadas con los procesos digamos, del desarrollo cognitivo, los procesos de aprendizaje. Tal vez lo veamos antes de empezar a ver el sensomotor, el preoperatorio y el operatorio concreto, pero lo que les digo es, bueno, va a estar más relacionado con el operatorio concreto, porque en realidad la madurez cerebral en ese momento se da mucho más en las áreas frontales y que lo que se venía dando años anteriores. No quiere decir que no se den procesos
cognitivos que tienen que ver con las áreas frontales del cerebro, pero no son los que más predominan, ¿sí? Hay otras áreas que van a ir madurando previamente, que son necesarias que maduren previamente para poder lograr llegar al momento de las operaciones concretas con la capacidad de poder poner en juego funciones ejecutivas, como la atención, la memoria, la capacidad de organizar, la capacidad de poder regular las propias emociones y la propia, digamos, el propio impulso. Un montón de funciones que se ponen en juego y que son necesarias para la hora del aprendizaje. Bien, vamos a arrancar con los conceptos de Piaget que tienen que ver con su teoría, pero acá lo vamos a ir viendo un poco por separado, ¿sí? Nosotros vamos a partir de la base de que Piaget no fue un psicólogo, primero, para aclarar, fue un biólogo que empezó desde muy temprana edad a escribir y a investigar. Cuando digo muy temprana edad es apenas comenzó la adolescencia ya había investigado y había empezado a escribir artículos. Y en algún momento, digamos, de su recorrido, es invitado digamos, al proceso, digamos, que se dio de investigación y de estudio en relación al primer test de inteligencia. Cuando él es invitado a estas investigaciones, le llamó mucho la atención que algunos sujetos, algunos niños, fallaran en determinado momento, determinadas preguntas, y luego de un tiempo transcurrido podían dar cuenta de una respuesta correcta ante la misma prueba. Y sin mediar en la primera respuesta y la segunda, sin mediar un aprendizaje. Entonces él empieza a interesar esto de cómo, bueno, cómo hacemos, cómo hacen los sujetos para construir su conocimiento, para construir el conocimiento de los objetos de la realidad. Y no estaba tan interesado en sus investigaciones, en conocer al niño y investigar al niño. Realmente le interesaba como especie, cómo había sido ese proceso de construcción de conocimiento de los sujetos. Pero no podía estudiar a un sujeto primitivo porque no había posibilidad de estudiar cómo filogenéticamente fuimos evolucionando y pudiendo construir una inteligencia. Y entonces es por esto que se aboca al estudio de los niños, teniendo allí como el modelo más primitivo del sujeto en ese recorrido que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Le interesa saber cómo logramos construir conocimientos, cómo los conocimientos se van complejizando. No participó mucho más, digamos, estuvo un tiempo participando de estas investigaciones y luego digamos, vuelve a Ginebra y no le interesa continuar, digamos, relacionado a esas investigaciones, pero sí le sigue interesando saber cómo se construye estos procesos cognitivos, digamos, que nos permiten llegar a conocer. Y va a desarrollar una epistemología genética que no tiene, cuando hablamos de genética, no tiene que ver exclusivamente con los genes, sino más bien con la génesis, con la posibilidad de construcción, de crear algo. Y si bien él dice que no hay una génesis absoluta, digamos, no hay algo que nace de la nada, sino que siempre hay algo previo que motiva, de alguna manera, hace de base para otro conocimiento, sí trata digamos, de buscar cuál es como la base más, podríamos decir, cuál es la primera base sobre la que se va a sustentar todo, cualquier conocimiento futuro, cualquier aprendizaje futuro. Recurre mucho a conceptos
biologicistas, a conceptos de Baldwin, em, como asimilación, como acomodación, como reacción circular. Son conceptos que no fueron exclusivamente de él, sino que tomó de otro autor y él lo terminó de incluir en su teoría. Y en esa epistemología genética, lo que le interesa estudiar es cómo se construyen los conocimientos válidos. Cuando hablamos de conocimientos válidos, justamente conocimientos que para ese entorno social, para ese entorno em, es, digamos, acorde a lo que se espera, a lo que necesita el organismo, y cómo se van dando ese pasaje de mínimos conocimientos a conocimientos más complejos a lo largo del desarrollo del sujeto. Va a utilizar a lo largo de sus investigaciones y para poder ver cuánto de ese conocimiento se fue construyendo, va a utilizar el método clínico crítico. Cuando hablamos de método clínico es justamente de poder pensar y analizar las producciones del sujeto, las entrevistas, las pruebas que hace, el recorrido de ese sujeto, pero a la vez, cuando sus producciones se realizan, o sea, obviamente él utilizó el estudio de todos sus hijos para poder ir llegando a conocer y a saber cómo se podían dar en algunos momentos respuestas en relación al conocimiento de su entorno, de su medio, y, y lo que hacía era, además de estudiar, digamos, las diferentes producciones, sino también aplicaba la crítica en cuanto a poder generar duda, algún tipo de desequilibrio en la respuesta de quien era estudiado, para poder ver cuánta firmeza había y cuánta justificación podía dar de su respuesta el niño o niña que estaba siendo estudiado. Eh, Justamente en la posibilidad de justificar y en la posibilidad de dar cuenta de, es donde él podía observar si había un proceso, digamos, de conocimiento ya afianzado o si en realidad la respuesta había sido por azar o aprendida totalmente, digamos, de memoria, ¿no? Esta epistemología genética que va a tener este método va a tener características que de alguna manera, o sea, esas características podríamos decir que toda la teoría, cualquier mirada, digamos, de Piaget va a tener estos componentes. Por un lado es constructivista, la unidad mínima, podríamos decir, de estudio de Piaget va a ser un sujeto en una relación con el objeto dialéctica, o sea, de ida y vuelta, de construcción, en donde el sujeto se construye a medida que va ejerciendo, digamos, este proceso de conocimiento del objeto, pero que también ese objeto se va construyendo en relación, el objeto como objeto de conocimiento, no como objeto real, ¿no? Se va construyendo en esa relación, en esa interacción, como es otro de las características de esta teoría, en esa interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Es genética porque tiene en cuenta la génesis, tiene en cuenta los conocimientos previos, tiene en cuenta los contenidos previos que pueda tener, aun cuando sea un recién nacido, el bagaje fisiológico, biológico que trae el niño cuenta como base, como sustento para poder dar cuenta, digamos, a partir de esa base, poder ir interaccionando con ese medio, poder ir incluyendo al objeto de conocimiento, ir incluyéndolo. Entonces, más allá de que podamos en el momento del nacimiento venir solamente con un bagaje de reflejos eh, totalmente fisiológico, eso nos sirve para construir procesos cognitivos, para construir procesos emocionales. O sea, nos sirve de base para todos los desarrollos posteriores. Algo que se me había olvidado, cuando, cuando él está participando en estas investigaciones respecto a la inteligencia, lo que justamente lo diferencia, digamos, de otros teóricos a Piaget es pensar que la inteligencia no viene ya dada y heredada
de los progenitores, sino más bien que se construye, por eso obviamente que esta idea de constructivista, eh, digamos, está sobre cualquier concepto de Piaget, construye esa inteligencia, la construye en relación a sus medios, en relación de las necesidades y la necesidad de adaptación a ese medio, y por lo tanto, una de las críticas, podríamos decir, de Piaget a la estandarización de una prueba en función, y no teniendo en cuenta ni el momento evolutivo, ni el momento, digamos, ni el lugar, digamos, en donde se estaba eh, realizando esa prueba, porque la realidad es que uno tiene que tener en cuenta que las respuestas, a ver, esto saliéndome un poco de Piaget, ¿no? Y pudiendo entender esa lógica hoy en día, una respuesta de un test de inteligencia, obviamente que va a ser válida en tanto y en cuanto la apliquemos como dice el test que hay que aplicarlo, y teniendo en cuenta, bueno, obviamente los baremos que me permiten poder decir que, bueno, si hizo tales respuestas o cumplió tal cantidad de ítems, bueno, obviamente corresponde o no determinado coeficiente intelectual. Ahora bien, esa medida que tomamos de la inteligencia, esa posibilidad de medirlo, no puede estar tan ajena a lo que la sociedad en la que está inserto ese sujeto tiene como, digamos, media o como valores propios, ¿no? Porque uno en una sociedad puede tener ciertas respuestas que en una estandarización pueden no llegar a servir para poder lograr determinado, digamos, determinado puntaje, pero si nosotros lo tenemos en cuenta con el entorno y con las necesidades de adaptación de ese entorno, el sujeto no es menos inteligente que otro eh, que sí ha logrado resolver esas pruebas. Lo que dice Piaget es, hay que tener en cuenta el entorno, hay que tener en cuenta cómo ese entorno juega en relación al sujeto, cómo se adapta ese sujeto a las necesidades del entorno, y allí, en función de esa adaptación, poder dar cuenta digamos, de la inteligencia en su forma real, porque un coeficiente intelectual sí me dice un número en función de una prueba, pero no me habla de lo que el sujeto está pudiendo dar en relación a su medio. Em, bueno, obviamente es genética en relación a esto de la génesis y es realista porque la realidad, los objetos de la realidad, obviamente, eh, ese objeto de la realidad, ese objeto de conocimiento antecede a cualquier acto de conocer, no es que se construye en el mismo momento en el cual estamos conociéndolo, pero sí la noción de objeto de conocimiento, lo que para nosotros representa ese objeto de conocimiento, sí se construye. Y no es lo mismo lo que para cada uno, esto es un poco lo que dice Freud de la representación que cada uno tiene de las cosas. Bueno, no es lo mismo el conocimiento que yo construyo de un objeto, de la realidad, porque va a estar atravesado por un montón de situaciones, de vivencias, de experiencias y de necesidades que van a ser muy particulares para cada uno. Esta, esta epistemología genética, cuando habla de este pasaje de un estado de mínimo conocimiento a otros conocimientos más complejos, lo que implícitamente está planteando es que en ese pasaje lo que va a ir construyéndose son estructuras de conocimiento que me van a permitir, como quien construye un lente sobre, digamos, o mediante el cual después voy a leer la realidad o voy digamos, a acercarme a la realidad para poder construir en función de ese vínculo, de esa interacción. Cuando hablamos de construcción de estructuras, necesitamos entender y comprender qué es una estructura, por lo menos cómo la define Piaget, que es un equilibrio y que es génesis, porque son dos conceptos que van a estar, equilibrio y génesis, muy relacionados con el concepto de estructura. ¿Qué va a ser la estructura para Piaget? Un sistema digamos, en realidad de diferentes formas de poder responder ante determinadas
situaciones de la realidad, pero ese sistema va a ser un sistema con leyes de totalidad, o sea, un modo de funcionamiento determinado que en función a esa estructura operante vamos a leer la realidad de determinada manera. A ver, la estructura en el sensomotor, por ejemplo, es una estructura que se logra al finalizar el sensomotor de una manera totalmente acabada. A lo largo de todo el sensomotor se fue construyendo la estructura final, pero fue pasando por diferentes, diferentes formas de manifestarse la estructura, como por ejemplo el ritmo, la regulación y la reversibilidad. Son diferentes, digamos, formas de ir transitando las estructuras y hasta llegar a la estructura reversible, que podríamos decir que es una estructura mucho más compleja. Ahora, que por ejemplo, cuando hablamos de estructura como el ritmo, cuando hablamos del ritmo, que es una estructura que caracteriza, por ejemplo, a los primeros meses de vida del bebé, es una estructura que va a ser, digamos, muy cercana y va a estar basada en los propios ritmos biológicos, fisiológicos del bebé. Entonces, los tiempos de sueño y vigilia, o sea, los ciclos sueño y vigilia, los tiempos de alimentación, la intensidad de tanto del hambre como de la posibilidad de una vez alimentado estar saciado, cómo se dan los procesos de, digamos, eliminación de residuos, cómo se dan los procesos, digamos, biológicos en cuanto al dolor, a la posibilidad de tolerancia o no al mismo, y está muy marcado la interacción del bebé con el mundo por esos ritmos biológicos. ¿Cuántas veces va a estar interaccionando con los adultos? El bebé va a depender de cómo son sus ciclos de sueño, cómo son sus ciclos en realidad con la alimentación, va a tener que ver con eso. Ahora, después, en un momento, ya no va a ser el ritmo lo que va a hacer la estructura que va a permitir la interacción con el medio, sino va a ser la regulación, en donde ya, si bien hay una cercanía con los ritmos biológicos, lo que empieza a manejarse, digamos, en lo cotidiano es por una lógica de tanteos, por empezar a aplicar conocimientos y aprendizajes que ya tenía y poder aplicarlos por similitudes. Y eso lo va a hacer en el sensomotor de una manera totalmente práctica, pero después en el preoperatorio también vamos a ver que esa estructura de la regulación aparece. Y luego la reversibilidad, como ese modo de ir y venir en la acción, primero en el sensomotor, pero después cuando está en el operatorio concreto puede ir y venir en el pensamiento, esa flexibilidad de poder hacer una acción o una operación en el operatorio concreto y poder volver al punto inicial, poder establecer relaciones entre variables para poder mantener la noción de igualdad o la noción, digamos, de similitud. Entonces esos procesos, o sea, esas estructuras permiten poder ir leyendo la realidad, poder acercarme a la misma, poder elaborar, digamos, un proceso de aprendizaje y de relación con esa realidad e incorporarla a mi estructura. Cada proceso que, digamos, que se hace en esa interacción con el medio también va modificando las estructuras que ya tengo. Entonces, en algún momento esa estructura va a cambiar, va digamos, a modificarse tanto que va a empezar a tener características muy distintas a la etapa anterior y vamos a hacer, digamos, un pasaje a un proceso más complejo. En el sensomotor se da todo dentro, digamos, del plano de lo real y el plano de la acción con los objetos, todo dentro de un mismo momento, digamos, o estadio, y luego en el plano de la representación, en el plano de lo reflexivo, vamos a ver que se va dando desde los 2 años hasta los 2 en adelante, todo un proceso de, digamos, de avance de las estructuras y de complejización de las estructuras a medida que va interactuando con los objetos y va también madurando esas
estructuras y esos esquemas de asimilación. Ahora vamos a ver qué son los esquemas de asimilación. Ahora, cuando una estructura se logra, lo que se dice es que está en un proceso de equilibrio. El equilibrio tiende a ser estable, activo y compensado en su estado, digamos, de equilibrio móvil, que es el equilibrio que se logra con el operatorio concreto, pero en general ese estado de equilibrio es un estado de equilibrio relativo. Piaget dice que el equilibrio es en realidad una equilibración, porque constantemente lo que se tiene son fluctuaciones de ese equilibrio, pérdidas del equilibrio y nuevamente puesto en juego de recursos para poder lograr la estabilidad nuevamente, de poder establecer, digamos, un estado de equilibrio, a veces dentro de la estructura, a veces es necesario para lograr el equilibrio pasar y avanzar a una estructura más compleja. Obviamente que cada una de las estructuras y cada uno de los procesos que va teniendo el sujeto a lo largo de la construcción del conocimiento va a permitir, digamos, ser la base o la génesis para un proceso más complejo. Entonces, la génesis, que es otro término que utiliza Piaget, va a ser ese proceso de transformación de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Esa transición, esa transformación, lo logra mediante la génesis. Todos estos conceptos, digamos, subyacen a todos estos conceptos del término de inteligencia, porque lo que está construyendo de alguna manera el sujeto es su inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es un estado de equilibrio al cual tienden casi todas las adaptaciones, ya sean sensomotrices, que son las que van a estar en ese periodo que va desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente, como las cognoscitivas o las reflexivas, que van a ser las que van a estar en torno al pensamiento, no ya la acción como eran las sensomotrices, desde los 2 años hasta la vida adulta. Y todos los intercambios asimiladores y acomodadores que tienen que ver con estas funciones que van a permitir poder incorporar a la realidad, a mis estructuras y a su vez nuevamente poder ir con esas estructuras, acercarme a la realidad nuevamente y poder incorporarla, conocerla, desarmarla y poder nuevamente acomodarla. Bueno, así como todos los intercambios asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio. Siempre en la teoría de Piaget se encuentra este término de organismo, tiene que ver con su base biologicista, digamos, es un biólogo, entonces cuando habla del sujeto habla de organismo, o esto de adaptación al medio, ¿no? Cuando trata de plantear esta búsqueda del sujeto de poder dar una respuesta acorde a lo que se le está pidiendo, ¿no? En esta inteligencia lo que va a aparecer es una herencia, si bien Piaget dice no hay una génesis absoluta, pero sí da cuenta de que hay algo que traemos de alguna manera heredado. Habla de 2 tipos de herencia, una herencia específica que va a estar relacionada con el sistema nervioso central, con los sentidos, digamos, la posibilidad de tener un sistema nervioso central y unos sentidos, o la percepción de los sentidos, de una forma, digamos, acorde, o podríamos decir, sin impedimentos para poder llevar adelante la construcción del conocimiento. Eso quiere decir que el sujeto pueda no tener alguna dificultad, eh, pero que de alguna manera esa dificultad tiene que estar compensada o tiene que tener algún tipo de andamiaje para poder lograr acceder a un proceso de, digamos, de conocimiento con las características que plantea Piaget. Piaget siempre habla desde, digamos, un sistema nervioso central sano, un sentido sano, a nivel biológico, ¿no? Digo, cuando digo sano es que, bueno, es el funcionamiento que se espera para un recién nacido, para un niño, sin una cuestión fisiológica, biológica que pueda estar afectándolo. Pero eso por un lado, y no es la que más le interesa, sino le interesa más la herencia que él denomina herencia general, que tiene que ver con algo que plantea que de alguna manera
está en las conexiones que se van haciendo y en los aprendizajes que se van haciendo desde muy pequeño, que tiene que ver con una cuestión eh, de modo de operar o modo de accionar con respecto a los objetos de la realidad, ¿no? Esa herencia general, ese modus operandi, va a estar relacionado con invariantes funcionales, o sea, funciones que no van a cambiar a lo largo del desarrollo del sujeto y van a ir permitiendo el acercamiento a diferentes objetos de la realidad. Por lo tanto, esas invariantes funcionales, que ahora vamos a ver cuáles son, van a estar relacionadas con una de las características que va a tener la inteligencia, que es que tiene un funcionamiento que permanece constante, que la inteligencia, digamos, hay por un lado algo que va a modificarse y va a ir cambiando, pero por el otro lado tiene un funcionamiento constante. Ese funcionamiento constante lo dan justamente las invariantes funcionales, que son dos, y que a su vez dentro de una de ellas vamos a encontrar esas dos funciones como asimilación y acomodación que ya no las nombrábamos en el concepto de inteligencia. Por otro lado, ¿qué es lo que sí va a cambiar? Las estructuras. Digamos, va a haber una variación y un avance de las estructuras cognitivas a complejizarse. Las estructuras cognitivas no se pierden cuando se dejan de usar, sino más bien que están contenidas en esa estructura más compleja. Entonces él habla de una espiral en donde las estructuras de menor complejidad van a estar implícitamente en las y funcionando de alguna manera en las estructuras más complejas. En algunos momentos, dependiendo las necesidades de nuestro entorno, de nuestra, digamos, y de la necesidad hasta de adaptación del entorno, podemos volver a aplicar algunos mecanismos que están relacionados a estructuras más, digamos, o menos complejas, y no utilizar estructuras más complejas de conocimiento. En pocas palabras y en definitiva, lo que dice es, el pensamiento formal, el modo de operar con la realidad desde una mirada de proposiciones, ideas, hipótesis, y de poder establecer relaciones entre ellas, lo usamos en situaciones, podríamos decir, de estudio, de investigación, de trabajo. Ahora, en lo cotidiano, en general, nos manejamos a veces con mecanismos perceptivos, sensoperceptivos, nos manejamos con mecanismos de regulación, digamos, por analogías. No siempre el sujeto va a manejarse con mecanismos más complejos, aunque los tenga. Dependerá de las necesidades del contexto y del entorno. Bien. ¿Cuáles son esas invariantes funcionales? La adaptación y la organización. Él dice que son las dos caras de una misma moneda, y si ustedes piensan a nivel del conocimiento, para que ustedes puedan adaptarse a algo, para que puedan, incorporarlo de alguna manera, poder comprenderlo, entenderlo y, digamos, incorporarlo en el sentido adecuado para lo que está requiriendo ese contexto, necesitan organizar esa realidad. ¿Sí? Yo siempre traigo a colación el ejemplo de qué nos pasa cuando estamos estudiando. Yo no puedo incorporar un conocimiento si no organizo la realidad de alguna manera. Si la realidad a mí se me presenta en cualquier ámbito, no solamente en el estudio, pero en cualquier lugar, en cualquier situación, la realidad se me presenta confusa, posiblemente no pueda incorporarla, no pueda adaptarme y no pueda entenderla. Entonces no voy a poder hacer el proceso de adaptación. Necesito primero organizar la realidad, tener, digamos, cuando digo organizar la realidad es poder ponerle palabras a eso que está sucediendo, poder leer algo y desarmarlo en diferentes partes, poder armar no sé, a nivel del estudio, poder armar un cuadro que me permita organizar todas las ideas, pero así cuando necesitamos, en el diálogo con el otro, para poder eh, digamos, incorporar lo que está diciendo, adaptarme a la conversación, necesito comprenderla, necesito organizarla. Obviamente voy a utilizar el lenguaje para eso, pero para eso necesito aplicar mis recursos cognitivos
a la comprensión de eso que estoy escuchando para poder procesarlo y poder responder adecuadamente. La adaptación va a tener dos funciones, dos elementos muy importantes de toda la teoría piagetiana, la asimilación y la acomodación. Son dos procesos diferentes, pero que son complementarios, ¿sí? Si bien son antagónicos, porque de alguna manera las direcciones de acción son diferentes, pero se complementan y de hecho su proceso, digamos, tienen diferentes formas de mirarse, digamos, el recorrido evolutivo o el recorrido de estos procesos. Uno es desde el punto de vista evolutivo, cómo van desarrollándose, y otro desde el punto de vista no evolutivo. Desde el punto de vista evolutivo es cómo se va separando poco a poco y diferenciándose la asimilación de la acomodación, y desde el punto de vista no evolutivo es cómo en algunos momentos uno opera por sobre la otra dependiendo la necesidad del entorno o las características digamos, del medio en el que está el organismo. La asimilación es el proceso mediante el cual lo que hacemos es acercarnos al objeto de conocimiento y poder desarmarlo, incorporarlo en el proceso de poder comprenderlo, de entenderlo, de digamos, incorporar ese objeto de la realidad. Pero para esta incorporación necesitamos como quien mastica algo, ¿no? Necesitamos de alguna manera eh, transformarlo para poder hacerlo adecuado a nuestras estructuras. Ahora, la acomodación implicará un proceso contrario, en donde nuestras estructuras se van a modificar para que eso que asimilamos pueda adecuarse de una manera integrada y no quede aislado de lo que ya teníamos como estructura. A ver, en un proceso de aprendizaje, si ustedes no desarman un texto, siempre yo lo llevo a esto porque es mucho más sencillo, pero esto con cualquier situación de nuestra vida. Si nosotros no desarmamos un texto, no lo podemos armar de alguna manera con nuestros conocimientos, con nuestros recursos, posiblemente no podamos incorporar eso de manera y acomodarlo a nuestras estructuras. Necesitamos hacer como un proceso de transformación tanto del objeto de conocimiento, pero también de nuestra estructura. Y obviamente que lo que va a operar principalmente en los primeros años, en el primer periodo de vida, en los primeros meses de vida, es la asimilación, porque hay menos estructuras que acomodar, porque como recién está comenzando este proceso digamos, de desarrollo y de construcción de estructuras cognitivas, lo que vemos encontrar es algo muy precario o muy básico, como son los reflejos arcaicos. Entonces, sobre la base de un reflejo se van a ir construyendo otras estructuras más complejas. Pero al principio es más asimilación, es en realidad la incorporación de ese objeto de la realidad y no tanta modificación de las estructuras, porque esas estructuras, podríamos decirlo, son bastante básicas. Luego, por eso también nos cuesta tanto, cuanto más uno va avanzando, nos cuesta más desarmar estructuras ya fijas y digamos, incorporadas. Bueno, y por último, después lo vemos con más detalle cuando veamos cada uno de los estadios, pero lo que vamos a ver es que la inteligencia se va a ir conformando, digamos, o va a ir complejizándose a lo largo de diferentes estadios, a lo largo de digamos, una secuencia de estadios. Estos estadios van a tener características, en general, cualquiera, digamos, los estadios o los periodos van a tener como característica un orden de sucesión, no se pueden ir saltando uno de otro, digamos, saltarse del sensomotor al operatorio concreto, necesariamente va a tener que pasar por un preoperatorio para poder acceder, o lo mismo al formal. Van a estar integrados uno con otro, porque obviamente eso permite incorporar lo anterior y no
digamos, que no se elimine totalmente, sino más bien que esté contenido. Cada uno va a tener una estructura, vamos a ir viendo cuál corresponde a cada uno, pero tienen que ver, a ver, con estas estructuras como el ritmo, la regulación y la reversibilidad, pero que también a su vez, por las características de ese momento, van a tener como, por ahí van a encontrar que van a tener otro nombre para poder dar cuenta de esa estructura. Y van a siempre contar con un nivel de preparación y uno de culminación. El nivel de preparación tiene que ver con una estructura, un estado anterior, menos complejo, que va a ser la génesis, que va a estar en relación con lo que sigue, la génesis para lograr un equilibrio que va a ser la estructura siguiente o el conocimiento siguiente. Ese es el nivel de culminación. Y en cada uno no, en realidad en algunos de los estadios vamos a encontrar que pueden haber desfasajes verticales y desfasajes horizontales. ¿Eso qué quiere decir? La estructura va a encontrar diferencias o se va a ir conformando de forma diferente de una manera vertical, como de menor complejidad a mayor complejidad, pasando por diferentes momentos, o de forma horizontal. Una estructura que ya se da desde el primer momento va a ir cambiando su manera de aplicarse. Un desfasaje vertical es el que sucede en el sensomotor, en donde parte de un ritmo para lograr luego la reversibilidad en la acción, que es el grupo práctico de desplazamiento. Ahora, todo dentro de un mismo estadio, una misma, digamos, un mismo periodo. Ahora, un desfasaje horizontal es el que sucede en el periodo o estadio operatorio concreto, en donde el primer momento en donde hay una reversibilidad operatoria, lo que vamos a ver es que a lo largo de los años, en una cuestión horizontal, se van a ir dando diferentes dominios porque va a lograr la madurez en diferentes momentos de esa misma estructura. Esas son las características que va a tener siempre cualquier tipo de estadio. Obviamente que los desfasajes no se dan en todos, en algunos se ven y en otros no. Bien, bueno, hasta acá, después vamos a ver cada uno de los periodos.